¿Te has preguntado alguna vez cómo combatir la caída del cabello por estrés? Muchos de nosotros hemos pasado por la preocupación de la pérdida progresiva del cabello. Naturalmente, una persona puede llegar a tener más o menos 100.000 cabellos y pierde diariamente un aproximado de entre 60 a 120. Se podría decir en términos relativos que ese es el promedio de pérdida de cabello en cualquier persona. Pero, ¿cuándo la caída de cabello por estrés es un factor notorio? Cuando la cantidad de cabellos perdidos es visible a simple vista, va dejando claros y espacios de calvicie. Es por todo esto que vamos a responder 3 preguntas acerca de cómo influye el estrés en la salud de nuestro cabello. ¡Vamos allá! La primera pregunta es, ¿cómo frenar la caída del cabello por estrés? Como factor principal, la mente es uno de los elementos más implicados en la caída del cabello. Especialmente el estrés tiene influencia en nuestro estado físico, además del emocional. Este puede hacer daños notorios y es recomendable evitarlo en altos niveles, además de una buena alimentación. Adicionalmente, podemos añadir un buen consumo de vitaminas A, E y C, que previenen el envejecimiento y fortalecen el folículo piloso. Por otra parte, también debemos hidratar y mantener un cuidado responsable del cabello. Hay productos de calidad en el mercado de gran ayuda, o de forma casera, aplicándote té verde o incluso jugo de cebolla, ayudará de manera progresiva a mantener la vitalidad del cuero cabelludo. La segunda pregunta es, ¿cuándo vuelve a crecer el cabello cuando se cae por estrés? Bueno, normalmente luego de pasar la etapa o evento que ocasionó la caída del cabello por estrés o ansiedad, en un par de meses con ayuda de un cuidado óptimo del cuero cabelludo puede recuperarse y crecer de nuevo, incluso después de una pérdida pronunciada de cabello, siempre y cuando la causa de esta caída sea un cuadro de estrés, y este no sea un caso severo de alopecia androgénica, que es la pérdida permanente. Este se podrá recuperar sin problema alguno, como por ejemplo con shampoo o con minoxidil. Si te gusta el contenido del canal, suscríbete para que te enteres de todos los secretos para tener una buena barba. La tercera pregunta es, ¿puede el COVID-19 hacer caer el pelo? Se han realizado estudios acerca de esta situación. Un grupo de personas afectadas con el virus ha presentado una pérdida o caída notoria del cabello durante el proceso de esta enfermedad. El nivel médico del COVID-19 al afectar el área respiratoria no tiene que ver directamente con la razón de la pérdida del cabello. Sin embargo, gracias a este virus, la persona es sometida a un nivel de estrés y preocupación muy elevado. Esto genera un trauma que incluso luego de la recuperación de dicho virus deja como resultado la caída del cabello. Muchos piensan que es mentira, pero sin ninguna duda, el estrés agudo puede causar grandes daños a nuestro cuerpo. Como recomendación, podemos decir que evitar eventos que nos lo generen es lo mejor que podemos hacer. O al menos intentar contrarrestar el estrés con acciones que nos relajen y ayuden a lidiar con la presión.